Bueno, hola a todos otra vez. Tenemos aquí ¿os acordáis el tirachinas que hicimos? Bueno, pues tenía que hacer este vídeo para enseñaros los fallos que tenía. Le he estado probando, ¿os acordáis? La forma que tenía, que era más, vamos, el tramo de la extensión al antebrazo. El tramo de la extensión al antebrazo es el mismo, con la peculiaridad de que antes subía recto hacia arriba, y nos enganchaba en el soporte en el antebrazo. Ahora he visto que me quejaba de la dureza de la goma. Y, hombre, la goma es dura, es resistente, pero el problema no era ese. El problema es que antes, si os acordáis, venía el soporte venía aquí, casi encima de la muñeca, y obligaba a trabajar con la muñeca así torcida. Con la muñeca así torcida. Si os fijáis en el primer vídeo se aprecia perfectamente, te obliga a trabajar con la muñeca torcida, con lo cual la fuerza que hace la goma no puedes hacer mucha fuerza porque claro, te acaba haciendo daño a la muñeca. Y haciéndole remodelaciones y toqueteando, claro, he descubierto que la fuerza no la tiene que hacer en la muñeca, la tiene que hacer más para atrás, en el antebrazo. Con lo cual, ahora, al estirar, vamos a ver, al estirar, puedes hacer muchísima más fuerza porque apoya más atrás, no te hace daño, apoya más atrás, trabaja la muñeca recta, puedes hacer muchísima más fuerza. Ya no me quejo tanto de la goma porque haces incluso más fuerza, estirando más, apoyando ahí, y va muchísimo mejor, perfecto diría yo ahora, perfecto. O sea que la goma no la he cambiado ni se la voy a cambiar. Estaba pensando cambiársela porque era muy fuerte y... No, se queda perfecta como está. Bueno, y otra cosa, eso está solucionado y va perfectamente así. Otra cosa, ¿veis cómo se desgarra la piel por aquí al estirar? Repito que la goma tiene mucha fuerza, es más bien gordita y se desgarra. Así que lo que vamos a hacer es unos refuerzos para evitar que se desgarre, porque al final, claro, acabamos perdiendo la pieza. Así que es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a ir haciendo las piezas y os enseño luego cómo queda. Otra cosa, para hacer el agujero perfecto, claro, yo se lo hice primero con un perforador de cuero. Os lo voy a enseñar. Que más o menos todo el mundo que se dedique a esto o que tenga afición de trabajar un poco el cuero o eso, tiene en su casa. Y no tiene una boca lo suficientemente grande del grueso de la goma, para que pase lo más justo posible. Así que se lo fui haciendo, el agujero de aquí, se lo fui haciendo a mordiscos, lo más redondo posible, pero claro, te queda pues eso, a mordiscos, nunca mejor dicho. Y eso ayuda luego a que se desgarre. Cuanto más limpio sea el agujero pasante de la goma, pues mucho mejor. Así que, ¿qué es lo que he hecho? Pues con un tubo, que no lo he comprobado antes, pero lo voy a comprobar ahora, a ver si me falla el ojo. Vamos a ver, más o menos he cogido un tubo, más o menos del... Mira, que Dios me conserve la vista, porque mira, es cabalito. Exacto. Así que, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo que le he hecho es hacerle como un pequeño bisel alrededor, en todo el perímetro. Luego le he pasado la lima por dentro para quitarle las posibles rebabas que pudiera haberle quedado. Y es como un granete. Le das un golpe a la piel, poniendo algo debajo, una maderita dura o encima de un hierro, pero protegiéndolo con otra capa de piel debajo, porque si no, claro, en cuanto le doy 2 veces, pues está machacado el corte. Y se hace muy bien, perfecto. Le das un golpe, mira, os enseño una pieza que ya he hecho, que tengo aquí, y de un golpe sale el agujero, perfecto. Perfecto. Así que vamos a sacar de aquí un par de piezas a modo de arandela, una cosa así. Utilizaremos un tapón de botella de refresco, más o menos, un compás, cualquier cosa. Incluso ojo, si tienes buen ojo.
Vamos a sacar un par de arandelas y se lo vamos a poner de refuerzo. Vamos a poner un par de arandelas por cada lado de la piel del... O sea, de la pieza de aquí del tirachinas. Le vamos a poner una por cada lado porque le va a dar mucha fuerza. Así que lo vamos haciendo y os lo enseño cómo va quedando. Bueno, pues ya tenemos hechas las 4 arandelitas, ¿no? Las 4 arandelitas hechas, 2 para cada lado. Las vamos a poner pegadas así, una por cada lado. Y lo que van a hacer, nos van a reforzar esta zona, y lo vamos a pegar con cola de contacto y ya no se nos va a volver a desgarrar. Y va a quedar muchísimo más fuerte. Tampoco le estamos incrementando el peso para nada, pues ahora arandelas de piel, de cuero, así que queda muchísimo más fuerte. Así que venga, vamos pegando. Ya sabéis cómo funciona el tema de la cola de contacto. Le damos a las dos superficies y sin unirlas, le dejamos secar un poco, porque luego una vez que unas ya sabes que tienes que arrancar o romper, no te deja corregir. Así que le vamos echando cola de contacto y lo dejamos secar un poquito. Luego os enseño cómo queda. Bueno, pues ya lo tenemos pegado, le hemos dado cola de contacto en las dos superficies, en la arandela y en la pieza. Hemos puesto una por cada lado. Queda muy reforzado y dudo que se vuelva en los dos sitios igual, y dudo que se vuelva a desgarrar otra vez. Así que vamos a empezar a montarlo ya en la goma, y ahora os enseño otra cosa que vamos a hacer también en la goma para que quede un poco más curiosete, más rematado. Bueno, ya hemos pasado el tubo de goma por el soporte de la munición, la pieza de cuero que hace de soporte de la munición. Vamos a dar la vuelta y ahora aquí le vamos a hacer otra cosa para que quede. Le hemos hecho una rajita, una grieta a la goma, como de unos 2 centímetros más o menos, y el resultado va a ser, vamos a ver si puedo hacerlo y mirando la cámara ahí para que lo veáis, va a ser abriendo la goma, pegarlo aquí, lo veis, ¿no? Que abraza una goma, abraza la otra, lo vamos a pegar y después lo vamos a reforzar con hilo por fuera y queda mejor rematado que anteriormente. Así lo vamos a hacer en las dos partes y luego os enseño cómo ha quedado. Venga. Vale, bueno, ya lo tenemos hecho. Mirad, ¿veis cómo ha quedado? Y otra cosa, le he hecho ahí un cortecito a la goma, no sé si os lo había explicado antes, me parece que sí, de 2 centímetros, con cola de contacto lo ponemos ahí pegado, y ahora lo vamos a reforzar con hilo alrededor, con hilo, con alambre de cobre ese finito que tiene. Otra cosa que os quería enseñar, a ver dónde está, cómo lo puedo enseñar para que se vea, aquí, ¿no veis? Como esto está rematado aquí, que habíamos dejado ahí la pieza sin rematar muy bien, con hilo yo lo he rematado blanco. Si lo queréis rematar con hilo negro, yo no lo tenía, pues lo he rematado con hilo blanco. Ahora lo pinto con rotulador de ese permanente o con pintura, con lo que queráis. Si queréis dejarlo así, pues así. Aquí voy a hacer lo mismo, lo remato con hilo para reforzarlo, luego os lo enseño y ahora queda níquel. Esto no se va, ya puedes tirar lo que quieras, que eso no se va de ahí. Venga, voy rematando eso y vamos terminando. Bueno, mira, ya lo tenemos aquí reforzado con hilo. En el otro sitio le he hecho exactamente lo mismo, pero se le he teñido ya. Si tenéis hilo negro, pues con hilo negro. Si no, pues lo teñís con un rotulador permanente, por ejemplo, o con lo que queráis, o rematáis como os dé la gana. Yo se lo voy a teñir ahora a ese, que es el que me queda. En el otro extremo le hemos hecho lo mismo, se lo hemos rematado con hilo y se lo hemos teñido un poco. Y bueno, pues eso es todo. Yo creo que le tenemos ya terminado definitivamente. Ahora ya sí que sí. Nos debe durar mucho tiempo.
Venga, pues eso es todo por ahora. Venga, hasta luego.